Buenas, soy Axel Viera. Yo le reacciono al capítulo número 37 y final de Doctor Stone, Ciencia Futura. Y bueno, en el episodio anterior justamente habíamos visto, o sea, como pues ya nuestros muchachos habiendo llegado a la luna, terminan pues descubriendo la verdad sobre el tipo, o sea, sobre quieres morir, man. Descubriéndose de que pues sí, efectivamente no se trataba de ninguna persona, o sea, con vida y tal, en cierta parte pues tiene sentido, o sea, si el enemigo, entre comillas, final se encontraba en la luna y tal, y la petrificación, o sea, lleva ahí bastante tiempo, es como que pues quién hubiera pues estado ahí tanto tiempo, la verdad, aunque con la idea de que supuestamente la petrificación pues daba la inmortalidad, bla, 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 podría pues haber sido algo que explicara ahí la situación, pero les digo, o sea, yo siempre pensé que iba a ser, bueno, mi idea era que iba a ser pues ahí un científico loco y tal, o sea, que no sé, quiso dar ahí la buscando ahí la salvación de la humanidad o algo por el estilo, de la tierra misma, decidió petrificar a todos o algo por el estilo, y que al final había dejado su mensaje en la luna para que cuando lo descubrieran y la humanidad se alzara de nuevo y tal, o sea, entregarnos ahí un momento pues ahí emotivo para hacernos reflexionar acerca pues de la humanidad y tal, o sea, como habíamos estado viendo y tal, pero no, no fue así, simplemente pues se trató de una especie avanzada alienígena, de, bueno, vida inteligente mecánica y tal, o sea, como terminamos viendo, o sea, que llegaron a la Tierra y tal, eh, y que buscando pues la manera, o sea, de mantenerse ellos también, perpetuarse, o sea, de por vida y tal, es como una especie, o sea, de vida parasitaria, o sea, que llega a planetas, les da ahí la situación de la petrificación y tal, y una vez, bueno, cuando ya aprenden la vida inteligente de ese planeta, pues ahí, eh, o sea, todo el proceso, o sea, de cómo son estas cosas y tal y cual, y les ayudan y tal, crean pues esta simbiosis, o sea, donde se logran mantenerse con vida, pues ambas ahí, especies como tal. Pero no sé si sea un sistema muy eficaz, o sea, con respecto a lo que buscan, o sea, como terminamos viendo, o sea, porque pues varios errores ahí, situaciones, o probablemente fue el error, o sea, de haber elegido a la humanidad como pues especie, o sea, que les ayudara, porque pues digamos que al final, pues sí, o sea, todavía nos faltaba ahí un poquito pues de avance para llegar ahí y tal. Pero bueno, yo sigo pensando, o sea, que la verdad ya la idea de como tal, o sea, de cómo funcionan estas cosas, pues no es, digamos, o sea, no es muy buena la verdad al final, pero en fin. Al final, bueno, vemos como pues Senku intenta pues ahí negociar, o sea, con estas cosas, o sea, para mantenerse ahí un poquito y tal, hacerlas ahí reflexionar. Bueno, también nos explican el por qué, bueno, la importancia ahí bastante, o sea, de lo de las ondas estas y tal, y la razón, o sea, por qué hizo las preguntas, o sea, del por qué y la pregunta esta de si querían, que si queríamos morir y tal. Pero bueno, Senku, bueno, viendo pues ahí con la disposición a negociar, vemos cómo pues se plantea ante estas cosas. Así que vamos a ver qué debate, o sea, van a tener pues este cruce ahí de especies, y tal, y ver, o sea, al final pues a qué resolución llegará la humanidad, o sea, con estas cosas. Lograrán ahí tener una simbiosis bastante acorde y vivir ahí perpetuándose de por vida. Ya lo averiguaremos. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Y pues qué hay que decir, la verdad es que ha sido un final muy bonito, la verdad, o sea, no me termina de convencer la idea esta o de querer pues ahí cambiar todo el destino de la humanidad con esto de la idea de la máquina del tiempo, pero per se el crear una máquina del tiempo, o sea, sí, me llama ahí un poquito pues el interés de tal, aunque muy gracioso, o sea, querer construir ahí una máquina del tiempo cuando estamos lejísimos, o sea, de conquistar ahí el espacio, o sea, todavía, o sea, no podemos y tal, y ya queremos crear ahí una máquina, o sea, que rompe aún más las leyes ahí de lo que viene siendo pues del universo. Pero bueno, o sea, como terminan diciendo aquí y tal, al final, o sea, la humanidad, o sea, con ese esmero, con esa perseverancia y ese, digamos, esa voluntad, o sea, de seguir ahí queriendo pues ir más allá, pues es probablemente posible en un futuro, o sea, muy futuresco, pero pues probablemente en un futuro, o sea, se encuentre la manera, o sea, de lograr pues ahí alterar las leyes del universo. Pero bueno, hay que decir, como les digo, o sea, ha sido un final bonito, interesante. Me ha gustado, la verdad, o sea, pues al final toda la travesía pues llega teniendo pues este final y tal. Y creo que a Doctor Stone le pasa poquito, o sea, lo que termina pasando, o sea, con historias largas. O sea, que al final los finales, o sea, al ser una historia larga y tal, el final, o sea, termina... mmm, digamos, no siendo tan satisfactorio, o sea, como uno realmente quisiera en un principio. O sea, debido pues a eso, o sea, la historia ha hecho tantas cosas y ha enrevesado, o sea, tantos temas y tal, o sea, que al final, o sea, al momento de querer darle una conclusión para cerrar todo eso, pues sí, o sea, termina quedando ahí un poquito y tal. Por ejemplo, esta parte, o sea, al final, o sea, cuando Senku pues intenta ahí eh, debatir, o sea, con los Wyman acerca de toda esta situación y tal, y que les propone a unir fuerzas, o sea, para lograr un avance pues ahí científico y tal, que bueno, no nos terminan diciendo, o sea, qué es lo que les termina diciendo Senku, pero parece ser que dijera, guau, estás loco, mejor nos vamos y tal, y me imagino que lo que les habrá dicho es justamente lo de la máquina del tiempo. Y bueno, viendo cómo pues ahí tardaron ahí milenios, o sea, con todo esto y tal, pues sí, un poquito como que no, pues no podemos esperar ahí. Bueno, tampoco fueron tantos miles, pero bueno, ustedes entienden, o sea, no podemos esperar tanto tiempo, así que no, mejor ahí chaitos se ven, ahí se nos cuidan y bueno, vamos a ir a otro lugar, o sea, donde sí haya gente ahí inteligente y tal, o sea, un poquito, o sea, me sentí un poquito insultado, la verdad, pero en cierta parte tienen razón, la verdad, o sea, de aquí a que logramos eso, aunque bueno, con su ayuda hubiera sido un poquito pues más sencillo, la, la verdad, pero eh, aún así pues complicado, la verdad. Afortunadamente una de las piececitas terminó quedándose pues con nosotros pues para ayudar ahí y terminar viendo, o sea, si realmente la humanidad pues sería capaz de llegar pues de hacer una proeza de esa escala. Me pareció bastante tiernita la verdad la medusita esta y tal, me preocupaba, o sea, que realmente la fueran a destripar, pero afortunadamente pues no. Y tal. Y bueno, viendo cómo pues ya me gusta, o sea, cómo pues hacen referencias, o sea, cuando les preguntan, oye, ¿quién te creó y cuál es su propósito en la vida? Y la cosita les dice, ah, ¿ustedes lo saben? Y es como que, guau, chuché, nos atrapó. Bastante bonito, la verdad. Y luego ya de regreso a la Tierra, habiendo logrado pues ya lo que les digo, o sea, digo, el final, o sea, si bien les digo, la conclusión no me molesta en per se y tal, es la resolución, o sea, con los Wyman, o sea, lo que termina pues sabiéndome a poquito. Es como que, ah, sí, hicimos esto por esto,
y tal, no vamos a ayudarlos, entonces bueno, ya los dejamos y no nos vamos. Es como que se me hace muy tal, o sea, en cierta parte tiene sentido, ya que pues estas cosas realmente no son seres ahí como conflictivos ni tal y cual, así que o sea, tiene cierta lógica, o sea que al final la resolución es, bueno, nos sirven, pues nos vamos. Y ya, pero no sé, digo, la verdad es que para toda la travesía, o sea, que terminamos ahí creando, o sea, tener ahí una resolución tan simple, o sea, como que, bueno, no, y se van, es como que sí termina, pues ahí quedando a saber ahí un poquito a poco, la verdad, pero digo, ya después todo lo demás, pues sí es bonito y tal, o sea, cuando pues ya regresan ahí a la tierra, todo bien, y tal, y obviamente pues prosiguiendo, o sea, con el camino pues de la ciencita. Habiendo ya pasado algunos añitos, vemos como pues toda la humanidad ya se ha estabilizado un poquito mejor, vemos como pues ya incluso tenemos aviones ahí de viaje y tal, gran parte, o sea, de nuestro elenco se ha vuelto policía por alguna razón, viendo, o sea, como pues Gen y Ryusui básicamente pues ahí son diplomáticos ahí y tal, y bueno, Ryusui reanimó el capitalismo. Obviamente, o sea, lo que esperaba, lo lógico, o sea, que se espera, o sea, que termine pasando, pues es que haya gente conflictiva, o sea, ya habiendo revivido a todos, siempre van a estar los pelmazos pendejos, o sea, que se van a querer pasar de listo, pero afortunadamente, al menos en este universo, o sea, de Doctor Stone, o sea, tenemos pues a los mamadísimos, que un poquito de putizas y pues ya, ya tal. Lo triste es lo que termina, pues ahí mencionando Subasa y tal acerca de cómo pues alguno de ellos, o sea, terminaron cometiendo pues crímenes contra la humanidad, o sea, bastante duros y tal, y cuando vuelva, o sea, el sistema de leyes y tal, o sea, obviamente deberían ser juzgados. La veo un poquito triste como lo terminan planteando. Eh, pero al final, o sea, con la idea de Senku, podría ser, o sea, que pues haya ahí una salvación a toda esta situación, aunque no sé qué tan factible sea, la verdad. Ya también, o sea, vemos que finalmente, pues lo esperado, o sea, Yusuriha y Taiju se terminan casando. Muy guapa nuestra Yusuriha, la verdad. Y me da un poquito de pena Ruri, o sea, teniendo, o sea, Grom, tienes a la Besto, una de las mejores waifus ahí y tal, o sea, para para poder casarte y tal, o sea, o sea, les digo, Dios le da pan a quien tiene a quien no tiene hambre, la verdad. Pero jodido lo de Croin, la pobre Ruri, o sea que, o sea, luego menciona lo del megaproyecto de que una vez que terminamos el megaproyecto, o sea, nos casaremos. Y luego te enteras, o sea, que el megaproyecto es hacer una puta máquina del tiempo y es como que no, pues, gracias. No veremos esa boda nunca. Tristemente. La verdad, o sea, guau. Qué putadón la verdad, pues ahí este asuntillo. Luego lo de la Senku, esta femenina rara, o sea, ¿a qué vino? La verdad, esa científica rara, o sea, que terminó apareciendo, es como que medio random. No sé, simplemente pues para hacer la broma de, mira, se parece a Senku y ya, pero raro, rarillo, la verdad, el asuntillo. Pero bueno, o sea, parece pues que siguen obviamente pues investigando ahí toda la situación pues con la medusa y tal, mientras el grupo cienticero, o sea, de Senku y tal, termina pues ahí investigando pues para justamente, como les digo, crear esta máquina del tiempo con la cual, o sea, incluso, o sea, no, o sea, lo que entiendo es no crear una máquina del tiempo per se, o sea, de que vamos a viajar en el tiempo, sino lo que veo es que quieren hacer algo tipo Stance Gate y tal, o sea, como que
una manera, o sea, de enviar un rayo al pasado o incluso mandar ahí instrucciones, o sea, a través de una IA y tal, o sea, para ayudar ahí un poquito en el tal. O sea, me parece interesante, o sea, pero no le... O sea, lo veo peligroso, la verdad. Lo veo un poquito ahí ya quererse meter en un campo muy complejo, la verdad. O sea, porque les digo, o sea, depende de qué etapa, o sea, quieran hacer eso, o sea, de tal y cual, o sea, recordemos. O sea, que fue gracias a ellos, o sea, de los astronautas y tal, o sea, que tuvimos estas civilizaciones, o sea, como tal, o sea, que se crearon, la de Kohaku, Ruri y todas estas, o sea, que se asentaron y tal, o sea, si petrificaran a estos, esas civilizaciones no existirían y entonces no habría no habría Kohaku ni Ruri ni Chrome ni todos estos la verdad. Entonces les digo, no sé qué tan buena idea sea hacer toda esta artimaña, o sea, de la máquina del tiempo, la verdad. Pero bueno, al menos es un proyecto ahí tal, demostrándonos como siempre, pues como la humanidad pues siempre persevera, siempre pues está mirando hacia adelante, hacia el horizonte y pues siguiendo su camino hacia el futuro, por muy imposible, o sea, que parezca. Con perseverancia y esmero es como la humanidad siempre pues ha logrado ahí progresar. Hay muchas cosas que en un principio se parecían imposibles y mírenlas ahora. Y tal, quién sabe, o sea, ahorita es posible, o sea, que una máquina del tiempo nos parezca imposible, nos parezca ahí una tontería y de que, wow, Dios, eso no se puede, alteraría las leyes de tal y cual. Pero luego en el futuro, o sea, quién sabe, o sea, si descubramos algo y tal, o sea, que haga, o sea, que una máquina del tiempo funcione, o sea, sin alterar las leyes, o tal vez estuviéramos entendiendo las leyes mal desde un principio. Hay muchos, hay factores y tal, hay que reconocer, o sea, de que no sabemos mucho todavía, o sea, realmente de el mundo, así que curiosillo la verdad. Pero como digo, eso es lo que termina pues moviendo a la humanidad, esa curiosidad, ese aferramiento ahí a las situaciones. Así que buen final, o sea, para esta historiecilla, mostrándonos, o sea, cómo pues nuestro querido Senku se convirtió en el Doctor Piedra. Cinema. Cinema, la verdad. Un final, le digo, bastante decente pues para esta historia. O sea que fue un gran viaje, la verdad. Y ahora sí hay que hablar un poquito, o sea, de lo que ha terminado siendo toda esta travesía. Una travesía muy entretenida, muy educativa también, al menos en un principio, o sea, cuando tal, y aquí hay que hablar de eso, o sea, que las primeras temporadas, o sea, tenían su aquello, o sea, porque te explicaban bien y tal, o sea, obviamente simplificado, o sea, pero para que uno entendiera, o sea, cómo funcionaban ahí algunas cosas y tal, o sea, era muy entretenido de ver de que, wow, Dios, esto está compuesto de esto y esto se fabrica para hacer esto y así se hace esto y tal, y o sea, y era muy interesante los mapitas, o sea, que hacían y tal, y paso a pasito y tal, o sea, las primeras temporadas les digo, wow, la verdad muy entretenidas, todos los arcos, o sea, podríamos dividir, o sea, primero pues el arco de el Tsukasa, o sea, todo el enfrentamiento ahí contra este y tal. Eh, o sea, que solo teníamos a Taiyo, a Yuzuriha, luego la parte, o sea, donde al final, eh, o sea, Senku finge su muerte, y luego se va a la aldea Ishigami, o sea, donde se termina encontrando, o sea, con este pueblito y tal. Y terminamos viendo, o sea, cómo pues empieza ahí un poquito pues todo este asunto, que empieza a conocer a todos, conoce a Chrome, con espíritu cienticero, empieza a conocer a todos, la trama del arco del torneo de Ishigami, luego ya, o sea, la parte, o sea, donde aparece pues Gen, personajazo, la verdad, o sea, junto con Chrome, o sea, mis dos personajes favoritos, sin lugar a dudas, y tal.
la aparición pues de obviamente Ruri, la Besto Waifu. Y bueno, ya toda la parte, o sea, de las guerras de piedra, o sea, con Hyoga, la tipa esta, o sea, que aparecen, bueno, ya aparecen toda la armada de su casa, o sea, Hyoga, la de gimnasia esta, el Ukiyo, la chica esta fuertota, o sea, que pues le gustaba la música de esta mujer, o sea, del pasado, los momentos, o sea, en que te muestran ahí un poquito pues de el pasado, o sea, te explican, o sea, cómo pues se originó la aldea Ishigami con todo lo de la situación de los astronautas y todo lo que vivieron y tal, o sea, wow. Wow, tremendo, tremendísimo. La verdad, muy emotivo, muy potente, o sea, y eso hay que decir, o sea, Doctor Stone tiene escenas, o sea, emotivas y potentes, más que nada en la primera temporada, porque luego, o sea, como se diluyen un poquito, pero luego se vuelven y tal. Obviamente, o sea, y esto pues es algo, o sea, que siempre ha tenido Doctor Stone, las conveniencias argumentales, o sea, de muchas cosas, o sea, porque obviamente hay cosas, o sea, que te explican muy chulo y tal, y en la teoría, o sea, parece que así funciona, pero obviamente en la vida real, o sea, es más complejo que eso y no es tan, o sea, es tan potente, o sea, como te lo quieren a hacer ver, así como que, si juntamos esto y esto y esto, ya tenemos esto. Y tal, lo hacen ver muy fácil, o sea, pero en la vida real, o sea, sabemos que no sería tan fácil o no serviría el producto, o sea, tan bien, o sea, como te lo quieren mostrar ahí en la en la trama, la verdad, digo, los puntos ahí convenientes, o sea, donde cosas debían pasar, o sea, para que la historia avanzara y tal, o sea, muy hay que decirlo, pero le digo, se entiende por el tipo de historia, o sea, que era. Mi problema, o sea, con esta idea de las conveniencias argumentales, o sea, que tiene esta historia y esto se hace más evidente. Mucho, o sea, ya cuando llegas por la tercera temporada en adelante, o sea, se nota mucho, o sea, estas conveniencias ahí y tal, de que son justo pasa tal cosa para que nuestros chicos puedan hacer tal y para que esto pueda funcionar tal y puedan hacer tal. O sea, porque de otra manera, o sea, les hubiera ido mal y pues se acababa la historia. Y entiendo, les digo, o sea, que las conveniencias deben surgir, o sea, para que la historia avance, pero cuando tu trama, o sea, está llena de ellas, es cuando empieza a sentirse un poquito, o sea, forzada, o sea, forzado el camino. Le digo, las conveniencias no deben, o sea, no deben ser un motor de avance de la historia, sino momentos puntuales, donde sea ahí como momentos muy milagrosos, o sea, que irrepetibles, o sea, que se sienta como que, wow, tuvieron suerte, pero hasta ahí tal, pero le digo, aquí, o sea, tienen tanta suerte cada vez, o sea, que pues sí, o sea, es muy difícil no terminar notando un poquito ahí las conveniencias, la verdad, pero en fin, le digo, aún así, o sea, por el motivo del entretenimiento, o sea, sigue siendo muy bueno y muy entretenido de llegar a ver, le digo, las guerras de piedra, o sea, que es la siguiente parte, o sea, también bastante chulo ahí, como pues empieza a ver, o sea, quiénes son aliados, quiénes son enemigos y tal, y al final, o sea, la caída de Tsukeshita, la rebelión de Hyoga y tal, y todo lo que termina ahí pasando, la quirogenización y pues ya, todo el asuntillo de tal. Luego la parte de Ryusui, ahí el despertar del capitalismo, un buen personaje, la verdad, no es de mis favoritos, pero entretenido, la verdad bastante chistoso. Viendo, o sea, como pues también termina siendo ahí un gran motor de ayuda, o sea, dentro de la historia, la verdad. La temporada del Nuevo Mundo, o sea, cuando se encuentran, o sea, con otros habitantes y descubren todo el misterio de este Soyuz, o sea, que es como que muy tomado con pinzas, la verdad, la historia del Soyuz. Y te empiezan a contar, o sea, de cómo pues estos usaban la petrificación y tal, y era bien cabrón, y bueno, todo este asunto del control y toda la lucha, o sea, que tuvieron que hacer, o sea, para lograr ahí lograr salvarse y al final,
O sea, lograr pues ahí darle la vuelta al tablero, incluso teniendo que traer viejos enemigos, o sea, como pues es el Kyoga, para ayudarlos ahí un poquito en este versus y tal, o sea, entretenidillo, pero diría que probablemente sea mi temporada, o sea, menos, o sea, sí, probablemente la que menos me haya gustado, pero aún así les digo, entretenida. Luego ya la parte, o sea, sin lugar a dudas mi temporada favorita, la de la ciencia futura, aunque hay muchas cosas, sé que hay que decir, les digo, ya para este punto, o sea, ya a partir de la tercera, o sea, que fue la del Nuevo Mundo, y esta es cuando notas, o sea, que la ciencia dejó de ser tan importante, o sea, para la historia, ella solo era un motor, o sea, para dirigirla, que es cuando empiezan a hacer las explicaciones, o sea, mucho menos explicativas, ya las situaciones terminan siendo más rápidas ahí de, bueno, necesitamos esto, ah, mira, ya, aquí lo tenemos, y tal, o sea, y los procesos, o sea, terminan ahí comiéndose el tiempo. Hay veces, o sea, en que te pierdes porque, obviamente, o sea, para algunas cosas, o sea, necesitaban cierto tiempo, o sea, para tal, pero luego de repente, o sea, como necesita la trama moverse rápido, ya de repente ya había pasado ese tiempo y ya estabas aquí con lo tal y te quedabas así como que, wow, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Unos días o unos meses? Y tal, y entonces te perdías a veces un poco en cuanto al tiempo y tal, o sea, sabías que había pasado el tiempo, pero no sabías cuánto. Pero aún así les digo, o sea, me ha gustado toda esta idea, o sea, del viaje, encontrarse, o sea, con esta nueva problemática, o sea, del grupo de Zeno y toda esta persecución y este versus, o sea, Cienticero contra Cienticero, muy, muy bueno, la verdad, o sea, el cruce ahí, todo lo que terminaron llevando y luego el secuestro de Zeno y tal, y cuando llegan a esta parte, o sea, la segunda parte, o sea, sin lugar a dudas creo que es el punto culmen de todo esto, o sea, cuando, o sea, la persecución, cuando atraviesan ahí tal, encuentran a la geógrafa, la pobre Lunita, también ahí en el team, eh, toda esta parte, o sea, del final, o sea, de esta Kohaku Hyoga y su casa, o sea, sirviendo ahí de carnada y estando ahí luchando y muriendo al final, o sea, teniendo que eh, o sea, siendo petrificados y tal, y toda esta lucha al final, todo este sacrificio, o sea, cuando empiezan ahí a intentar activar la medusa y wow, Dios, sí. O sea, chulísimo, chulísimo toda esa parte, o sea, que les digo, o sea, creo que fue mi temporada favorita sin lugar a dudas, o sea, por la potencia y el significado, o sea, que termina teniendo ahí hacia el final, o sea, como pues ahí siempre la ciencia y de la humanidad, o sea, perdura y tal, o sea, mientras haya ahí hay alguien, o sea, que esté dispuesto pues a tomar la batuta, pues ahí ahí no importará el sacrificio, no importa cuánto tiempo pues ahí termine termine pasando. Luego lo de Suika, o sea, wow, preciosísimo la verdad, su esfuerzo como pues al final, después de 7 años creo que era, de lograr revivir a nuestros muchachos. Bueno, más que nada Senko, y ya con ello pues fácilmente se reviven todos y fácilmente, o sea, ya tenemos pues toda esta producción, todo este caminito pues para lograr crear el cuetito y el camino, o sea, para lograr ir al espacio, o sea, que era pues el gran sueño de Senku al principio, o sea, de todo. La verdad, muy, muy bonito, les digo, la travesía y tal. Luego la banda sonora, muy buena la verdad, al menos la ambiental. Porque bueno, si hablamos de canciones, bueno, insert songs, no soy muy fan, o sea, del estilo de música, o sea, que han elegido para las insert songs, la verdad, o sea, muy, muy raperas, muy wow, yeah, bro, bla. Y no soy muy fan, pero la música, le digo, ambiental, piedrástica, o sea, estuvo bastante bien. La verdad, o sea, tiene muy buenos os y tal. Hay que decir que las canciones de la cantante, esto, o sea, también muy preciosas, luego, especialmente en la primera temporada y al final en este último capítulo, o sea, muy, muy precioso, la verdad, o sea, wow, muy, muy, muy bonito, la verdad, pues todo ahí
el asunto ahí con la banda sonora. La... ¿Cómo diría? Ahí se me fue. La animación bastante buena, la verdad, decente. El estilo de dibujo, o sea, de este tipo. Según sé, este tipo de... El que dibuja Doctor Stone es famosillo como artista. Realmente no sé por qué. O sea, que creo que dibujaba H. Y creo que por eso es tal, pero la verdad no estoy muy seguro. Solo sé que el dibujante, o sea, el que hizo el manga, el dibujante del manga es famosillo, la verdad. Ahí tal, precisamente por su estilo y hay que decir, o sea, muy chulo, la verdad, o sea, personajes bastante preciosos y tal, bastante únicos. Bueno, le digo, en cuanto a la animación también ahí, o sea, bastante bien. La mayor de las partes, o sea, me gusta cómo pues le terminan dando impacto pues ahí a ciertas escenas, o sea, queda bastante bien. Eh, y ahora hablando pues un poquito pues de el opening y el ending de esta temporada. Yo lo siento y me van a disculpar, pero yo lo tengo que seguir diciendo la verdad y tal. Los openings de Doctor Stone, o sea, empezaron aquí y fueron hacia abajo de una manera, o sea, que a mí me sorprende, la verdad. O sea, me encantaban los primeros openings. El primer opening es wow, el mejor. El segundo, o sea, le sigue. El tercero todavía, o sea, sigue tal. Pero luego, o sea, es como que se fueron por estilos de música, o sea, o ya sea simplones o ya sea poco llamativos, la verdad. Y lo peor, o sea, que por ejemplo en este opening y tal, o sea, de Asian Kung Fu, uno esperaría un tremendo temazo, la verdad, o sea, pero es muy, muy simplón, muy sin chiste, la verdad. Al final, o sea, tiene ritmo y le terminas agarrando cierto gustillo, pero wow, se queda muy atrás, o sea, comparado, o sea, con todos los openings, la verdad. Incluso, bueno, creo que el peor sería el anterior a este, pero este, digo, tampoco se salva, la verdad. Al menos en secuencia de imágenes es lo que lo termina rescatando también ahí bastante. El hecho, o sea, que me encanta cómo te van mostrando ahí un poquito, pues ahí de los personajes, ahí todos los que se han unido pues en esta travesía final y tal, y pues queda bastante bonito mirando pues esa trayectoria y ese caminito. Así que al final al opening le terminaré dejando sus 2 estrellas de 5. Y ahora, hablando de el ending, para que vean si está mejor, la verdad. No tanto como creo que el anterior a pero sí, o sea, me ha gustado un montón más el endingcito y tal, o sea, llena esa vibra, o sea, medio melancólica ahí del asunto y de este camino, o sea, que encaja bastante bien, la verdad. Y además el estilo ahí artístico, o sea, del ending también está bastante bonito. Así que al ending creo que le terminaré dejando sus 3 estrellas y media de 5. Y bueno, antes de dar mi calificación, pues en general a este anime y tal, hay que hablar un poquito pues de los personajes. O sea, no voy a hablar de todos porque pues son un montón, así que voy a intentar hablar ahí un poquito pues de los más principales y tal. Por ejemplo, pues obviamente Senku, un protagonista bastante decente, la verdad. Y tal, o sea, siempre pues siguiendo este camino cienticero y siempre pues teniendo esta inteligencia y este factor, o sea, que logra mezclar un poquito lo lógico y lo emocional, lo cual pues lo termina haciendo un personaje, o sea, más equilibrado, o sea, que los demás personajes, o sea, inteligentes que llegamos a llegar a ver, o sea, porque les digo, o sea, tiene esta lógica y tiene este sentimentalismo, o sea, que aunque él no lo deje ver y se ponga ahí como que no, sí, esto es la ciencia y lógico y bla bla y tal, o sea, obviamente, o sea, tiene ahí su corazoncito, así que bastante bien, o sea, Senku como protagonista y tal. O tenemos a Chrome, o sea que
me ha encantado, o sea, me ha gustado, o sea, los momentos ahí y tal, porque bien pudieron hacer, o sea, que Senku es el que hiciera todo y fuera el único inteligente y el que carriara todo, que en su mayoría de las partes lo es y tal, pero me ha gustado, o sea, los momentos en que el autor ha querido demostrar, o sea, que este Chrome también pues es un cienticero, también es listo, también, o sea, por algo. O sea, o sea, por algo Senku pues le ha reconocido estos momentos, o sea, de ingenio y que se le han ocurrido cosas. Y aunque muchas veces le han ocurrido ideas, o sea, que ya existían y tal, o sea, hay que reconocerlo, o sea, de que haya llegado a la misma conclusión. O sea, que gente, o sea, que ya había pasado por ese camino, es un mérito. La verdad, o sea, aunque no lo parezca y tal, porque no cualquiera, o sea, logra pues llegar a mismas conclusiones. Así que bastante bien Chrome. Un poquito en cuanto al romance, ahí es donde me deja mucho de ver, pero bueno, buena la Chrome. El Jen, el nuestro querido Jen, el mentalista y tal, o sea, personajazo. La verdad, o sea, me ha encantado, o sea, los momentos ahí donde logra manipular y logra ahí orquestar y manejar, o sea, ha dado las salvadas épicas y tal, o sea, wow, potente, a veces incluso pues ahí dando el pechito por el equipo, o sea, muy muy buena la verdad ahí el Genecito, la verdad. Su casita, el tipo, o sea, que empezó pues como el primer antagonista, o sea, de la historia y tal, y luego se termina convirtiendo en un aliado, o sea, importante, o sea, para la, bueno, entre comillas importante, o sea, para la trama y tal, o sea, bastante bien, o sea, su postura, pues tenía sentido, aunque tenía bastantes huecos, o sea, en un inicio, o sea, como la quería llegar a implementar, la verdad, y tal, pero buena y antagonistilla, la verdad, y luego tenemos, pues, a el Seno junto con Stanley, o sea que sin lugar a dudas el mejor antagonista la verdad, o sea, de que llegamos a tener pues en esta trama, la verdad, o sea, es el único pues obviamente pues con inteligencia pues al venir al mismo tiempo tipo del mismo tiempo que Senku y aparte pues ser un científico también y tal, o sea, dio ese esa sensación de peligro, o sea, que hacía tiempo que realmente no se sentía en Doctor Stone, o sea, porque les digo, el problema muchas veces, o sea, con estas historias es que la sensación de peligro se pierde, o sea, porque sabes, o sea, que todo va a salir bien y tal. Y es difícil porque en general en todas las historias, pues sabes, o sea, que los protagonistas van a ganar, pero la historia, o sea, el autor logra escribir las cosas de cierta manera y tal, o sea, que sientes de que, wow, o sea, yo sé que van a salir de esta, pero wow, Dios, o sea, qué lío. Va a haber primero, o sea, para eso. Y eso es lo que llega a emocionar. O sea, de que estás ahí el pendiente de que wow, qué dificultades va a haber y tal. Y tal. O sea, cuando logras hacer eso, o sea, que aunque tu historia, o sea, esto especialmente en los shonen, o sea, que en los shonen se ve mucho esto y tal, o sea, que ya sabes, o sea, que los buenos se van a enfrentar a los malos y van a vencerlos y tal, o sea, pero lo interesante es cómo lo construye ahí el autor, o sea, para hacerlo entretenido y realmente transmitirte ahí esta sensación de peligro y riesgo para los protagonistas. Y les digo, o sea, se había perdido un poquito eso, o sea, en medio de las temporadas y es con Zen, o sea, son donde termina recobrando ahí un poco este asunto, la verdad. Así que bastante bien, la verdad. Y no sé de qué otros personajes hablar. La verdad, bueno, está Ryusui, un personaje pues ahí interesantoso, la verdad, o sea, con toda esta idea, esta filosofía de... Ay, ¿cómo era? Siempre lo repite esta François. De... Lo que significaba virtud. Ya no me acuerdo, la verdad, se la pasaba repitiendo esto y tal, luego ya me quedó claro, chicas, así empezó a ser un poquito pesado y tal. La relación ahí con su hermano, o sea, bastante bonita, la verdad, interesante, o sea, como pues al final, o sea, entre comillas, o sea, dentro de la familia, o sea, solo se tenían pues ahí a ellos y tal, o sea, guau, medio durillo el asuntillo,
Tenemos a... ¿Quién es más? Tenemos a Taiyu y a Yusuriha, los amigos, o sea, de Senku y tal. Eh, es una historia muy rara, o sea, porque nunca había visto una historia, o sea, que te presentara ahí un elenco de personajes, te los quitara, los volviera a introducir, les quitara toda la importancia o irrelevancia, o sea, muchos, o sea, porque al final hay que reconocer que Taiyu y Yusuriha, o sea, terminan perdiendo mucho protagonismo dentro de la historia, la verdad. Y es como que el autor los termina forzando un poco dentro de la historia, o sea, para que mantenerlos ahí relevantes, pero sí se nota mucho, o sea, que terminan perdiendo mucha relevancia, o sea, a lo largo de los capítulos, aunque bueno, no sé si decir que su relación me gusta, la verdad, o sea, porque le digo, Taiju no es como que muy avispado y me cuesta mucho empatizar, la verdad, o sea, me parece un buen muchacho, pero les digo, me cuesta mucho empatizar, o sea, con Taiju, al menos con Yusuriha, pues sí, la verdad. Luego Ruri, o sea, entre Kohaku y Ruri, yo lo siento, o sea, para los fans de Kohaku, o sea, podrán querer a su leona y todo lo que quieran y tal, y querer ahí ser sometidos en la cama, o sea, cada quien, la verdad, y con sus fetiches y tal, pero no, soy más de Ruri, la verdad, o sea, Kohaku nunca fue un personaje, o sea, que me hiciera mucha ilusión, hay que decir, o sea, y lo admito que es preciosa y tal, porque pues tiene la belleza de Ruri, o sea, difícil no ser guapa, la verdad, o sea, lo tienen los genes. Pero sí, digo, no soy fan de Kohaku y su papel, la verdad, o sea, dentro de la historia. Me da mucha penita Lunita. La verdad es que en este tiempo sigue ahí buscando cómo, cómo conquistar ahí a su cienticero. Deberían ser novios, la verdad, o sea, porque nunca rompió con Senku con Luna, así que raro el asuntillo ahí, pero bien. Y en fin, les digo, son los personajes más relevantes, todos los demás pues sirven más de apoyo y tal. Hay personajes, o sea, que simplemente pues agregaron porque sí, porque hay que ser honestos, o sea, no terminan teniendo ninguna importancia. Por ejemplo, o sea, yo esperaba, o sea, que la historia del samurái este, o sea, que es fan de Ginro y tal fuera a algún lugar, pero al final solo nos regalaron un par de momentos ahí bonitos y pues la verdad, o sea, sin más, la situación, o sea, de la chica, o sea, la aldea de Soyuz y el tipo este mamadísimo también, o sea, quedó ahí como, o sea, ¿para qué agregarlos? O sea, si ni siquiera iban a tener nada de relevancia ni importancia, la verdad, al final, o sea, dentro de tal. O sea, que tuvieron momentillos ahí y tal, pero es como que, wow, necesito que estos personajes participen y por eso, o sea, tienen esos momentos, pero realmente, o sea, no terminan teniendo pues ahí nada más. La verdad, la mención especial a nuestro querido Joel, el relojero, o sea, muy bueno. Ese sí me encantó ahí, o sea, desde que lo presentaron hasta el final ahí, o sea, muy chulo, la verdad, pero en fin, les digo, un anime, o sea, bastante recomendado, o sea, para entretenerse ahí un poquito, aprender un poquito de esencia, ahí tal, al menos las generalidades ahí de, wow, si te interesa ahí cómo funcionan algunas cosas, o sea, es muy entretenido de ver, de que, oh, mira, qué chulo, así funciona eso. Y digo, wow, no sabía que eso llevaba eso, o sea, bastante chulo y tal. Yo recomiendo, o sea, no pensar mucho, o sea, porque en el momento que te pongas a analizar, o sea, te darás cuenta de que hay muchas cosas, o sea, que no, o sea, que son muy convenientes o que no llegan a cuadrar ahí del todo y entonces, pues, te puede arruinar un poquito, o sea, si eres muy tiquismiquis. Yo no lo soy tanto, la verdad, o sea, yo te puedo ver y tal, o sea, yo solamente, o sea, si resalto los fallos es para mencionar, o sea, las cosas y tal, no porque realmente diga de que no, imperdonable, no, ya es una basofia y tal, no. O sea, pues tiene ahí, o sea, son problemillas, o sea, que puede llegar a tener muchas historias, la verdad, pero no por eso, o sea, deja de ser menos entretenida. A no ser, o sea, que dejes que te afecte a ti demasiado, la verdad, pero buena.
buen, buena historia, la verdad, o sea, para pasar pues ahí el ratillo de principio a finicito. Así que una larga travesía, pero finalmente pues hemos llegado a la conclusión pues de este largo camino. Así que al final a este anime le terminaré dejando sus 4 estrellas de 5. Y bueno, ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.